Bien, voy a hablar un poquito de Active Defense. Al final voy a concluir con los datos que son las recomendaciones principales para poder prevenir los sistemas y las cuestiones más técnicas. Y en un inicio voy a dar un poco más de las investigaciones y el cómo hemos podido ligar algunas cosas. En primera, pues bueno, esto es parte de algunos papers que tenemos por ahí en Ice Drive y que los pueden solicitar. Incluso pues los links están públicos. Uno es desde que empezó Losh Team, antes de que cambiara el nombre a Ciberinteligencia, y de Mexican Hackers Mafia Investigaciones y algunas otras personas del team. Y pues estamos así que muy activos contra ese tipo de grupos. Sé que algunos otros investigadores también están ayudando en esto. Ahora sí que les mando un saludo. Trato de, ahora sí que ser muy cordial con las personas y algunos que tienen por ahí avatars o demás, pues se les respeta, pero también hemos visto muchas cosas contraproducentes de personas que dicen ser del área de inteligencia y en este momento pues no lo son, ¿no? Antes que nada, pues todos es con fines de hacer esto mejor para la ciberseguridad. No soy responsable del mal uso de la información expuesta. Bueno, hay cosas y problemas ahora sí que actuales, como ahora sí que el phishing y también lo que es la evolución o el smishing y ahora el vishing, que es por telefonía IP. Prácticamente a veces te hablan de la primera parte, que es donde te pescan el correo electrónico, pero seamos un poco sinceros, realmente hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, ahorita en México se están quejando mucho de que les llegan las campañas publicitarias de las elecciones, pero te llega un mensajito como tal que te dice vota por tal partido, pero no deberán de tener tu número. En esencia es como lo obtuvieron y ese sería prácticamente el smishing, solamente que el smishing tendría una URL que te llevaría a un sitio donde pones tus credenciales y te las quitan. El phishing es ahora sí que la situación de la telefonía IP y aquí puedes hacer caller ID spoofing y también por medio de la cuestión del phishing es que hacen llamadas falsas para poder buzonearte o poder entrar a tus redes sociales y estarte hackeando. Como cuando te piden extorsión y que mandan tu mensaje a todos lados. Pero bien, dentro de algunos datos importantes, pues en México es de los principales delitos lo que viene siendo los virus informáticos y todo ese tipo de situaciones. Estamos como el 31% de las personas como expuestas. Muchos de estos son adultos mayores, también niños, entonces a veces la conciencia pues es obvio que está a no ser una muy buena perspectiva para esto. Brasil y China por debajo, Sudáfrica y bueno, el resto del mundo 54%. Ha habido en nuestro país muchas situaciones donde pues agencias o instituciones importantes han sido hackeadas, incluso las que manejan los impuestos, y este es uno de los principales hechos que quieren los cibercriminales, acceder a bases de datos en donde con hackear una yo tenga acceso a todos los teléfonos de todas las personas de todo México o incluso como esas cuestiones monetarias, o sea que pueda llegar a tener a valor la información. Luego diremos dónde se comparte, dónde se vende o cómo se mueve la misma. Bien, tenemos ahora sí que nivel 1 de las personas que están haciendo esas cosas. Dentro del carding, pues el robo de tarjetas de crédito por internet. Skimmers, que es estafando al usuario usando la tarjeta de débito. Cazando usuarios y enviando scams. Esto sería la parte donde entra el phishing. Y 4 es lavado de dinero, utilizando cuentas grandes y cuentas falsas, como casos que hacen comercio electrónico con otros carders, intercambio de tarjetas también, o en foros que venden los famosos, ahora sí que como packs de beans, o te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo muchos logs. ¿Logs de qué? No, pues de PayPal. Entonces ahí es donde haces el intercambio, o te lo ofrecen por esta cantidad de Bitcoin. Si a esto le unamos que hay muchas herramientitas que te sirven para andar haciendo el mal y que incluso puedes utilizar mucho Telegram. ¿Por qué pongo esto de Telegram antes? Porque, bueno, muchas de las cosas que verán están dirigidas a una investigación que precisamente hoy en día, pues ya las personas son media slammers, estos supuestos, ellos se las dan de hackers, por eso le ponen Mexican Hackers Mafia, pero le van a poner Mexican Lammers Mafia, pero en realidad pues se hacen creer como que se van a esconder en el Telegram detrás de un avatar que nunca nadie van a saber quién son y que son como omnipotentes para ese tipo de cosas. Es como si un usuario te tuviera bloqueado, ¿no? Lo quieres investigar, pero pues resulta que te está bloqueando. Esto pasa mucho también porque pues usan cuentas de Twitter. Yo no entiendo para qué hacen esa cosa, ya que es muy contraproducente el estar posteando o bloqueando de tus desfases y toda la actividad de cibercrimen que cometes.
Esto sí ya les va a sonar más familiar, que es el hackeo a Coppel. Pero bueno, ahí está el que te hackeaban el nombre, el RFC, la colonia, el estado, el municipio, la tarjeta, los dígitos, el teléfono de casa y el celular. Así es como tienen tu teléfono, ¿no? Entonces, si tú alguna vez tuviste alguna tarjeta de Coppel, pues este tipo de grupos pueden acceder a tus datos. Ahí se ve el ejemplo como tal de qué puedes encontrar. Nombre de la persona, si vemos la línea ya de abajo, es de información como tal. Y luego, este otro grupo que pues ataca otro tipo de empresas, muchísimas, como es el caso de Volaris, y también ofrece los mismos ejemplos, pero en este caso esto está muchísimo más delicado porque se pudieron robar hasta 3 millones de tarjetas de crédito. Dice que tienen los datos, el número CBB, que es el numerito para hacer, obviamente, todas esas cuestiones del carding, que fueron los delitos que ya comentamos antes. Bien, también dedicados a las cuestiones de los leaks. Estos leaks es cuando filtran información, sabemos que lo hacen continuamente, pero la gente pues no le da relevancia, ¿no? O sea, a veces mucha gente está en el internet y te preocupa si hackearon tu entidad, pero no le dan mucho seguimiento a estos grupos y cuántas entidades han hackeado y cómo se cambian de nombre, cómo operan, cuáles son sus miembros individuales, cómo piensan, intentarles hacer ingeniería social, atacarlos o demás, que es prácticamente lo que se le tiene que ir dando con muchísimo seguimiento para empezar a concretar y ver todo lo que puede llegar a ser un grupo de cibercrimen como estos. Aquí vemos que pues obviamente ahí lo están promocionando, ¿no? Que volvemos a la misma situación, ahora sí que como Media Lamer que tienen estos grupos, donde dice Movistar SBLIC, y dice canal oficial Guacamayal, y abajo tiene el logo que dice Ciberinteligencia SB. Esto fue a raíz de cuando nosotros los atacamos y pues ese es el otro paper que les digo, esta es la, vayan así que a la otra conferencia pasada para que vean la historia de los de Losh Team. Ahora pues ya se reformaron, se hicieron más grandes, reclutaron más personas y son Ciberinteligencia SB. Ahí se pueden descargar sus scripts que hacen en Python, cómo atacan sitios, hacen de DOS, pero sobre todo el logo. O sea, en algún momento de Melik, que es como otro grupo, aquí es donde les gana un poquito el ego, porque aquí le podrían poner otra cosa o manejarlo de otra manera que nunca los ligue, obviamente hacia la fuente de lo que ellos son, pero le ponen aquí el canal oficial es tal, ¿no? Y el que quiera la base de datos de Movistar, descárguela así. Esto es porque antes, en un grupo que estas personas movían las cosas, pues se los cerró el FBI y pues han estado buscando formas alternas de mover este contenido por medio de Telegram. Aquí otra de las cosas, a mí sí ya pues obviamente me tienen baneadísimo de todos esos lugares, falta decirlo, que ya nomás me meto y hasta me atacan y según ellos, quién sabe qué, pero pues en realidad no me pueden bloquear y luego pues nosotros sí hacemos un poquito más labor de estarles dando seguimiento. Aquí se nota y por eso quise poner este como pantallazo para que vean cómo me intento meter al grupo de Ciberinteligencia B y pues a mí no me deja, ¿no? Pero eso es lo de menos. Yo puedo sacar, ahorita les voy a explicar con qué tipo de tips logro sacar algún numerito y este me sirve para tener otra identidad que ellos nunca saben y que no está en la lista negra y que puedo finalmente entrar a los grupos. Entonces, por eso puedo mostrar como estas cosas. O sea, me agarran y me banean una cuenta, ¿no? Tengo como ahí como 15, 20. Pero incluso si ocupara una, pues ahorita les digo cómo se va a hacer. Pero es lo de menos. Ellos creen como de, ya te bloqueé, ya te baneé. Pues no seas güey. O sea, realmente el tener esto público ya es el hecho de que estás declarando el delito, que tú hiciste el grupo, aquí dice 22 suscriptores. Se pudiera alegar cuáles son los admins si vas a los primeros suscriptores de ese canal. Y sobre todo más ahí como que gana el ego de decir, miren, somos nosotros, ¿no? Bueno, avanzó, pero en este otro slide quiero comentar un detalle también importante, donde estos grupos en algún momento se van a vincular, y voy a mostrarle la evidencia, que esto ya más delicado, porque como tal a veces los ciberdelitos en México no son muy perseguidos, pero ya cuando tienes asociación criminal o crimen organizado, como fue el caso de Bandido Revolution Team, pues obviamente sí puede haber una persecución y sí puede haber cárcel. Aquí están, por ejemplo, haciendo un ataque de negación de servicio al gobierno de Ecuador y se ve que son los de Mexican Mafia. Mexican Mafia que pues están vinculados a este tipo de hackeos. Y bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí? Pues tirando el gobierno de Ecuador
ahora sí que completo, el sitio principal y por medio de un DDoS. Veremos que en ese grupito que tenían, continuamente estaban haciendo esto. O sea, cualquier sitio que les pareciera mal o travesura o demás, o sea, normalizan totalmente el atacar sitios por medio de negaciones de servicio distribuidas, utilizando incluso botnets, y muchas veces lo hacen como si quisieran hacer una especie de pandillerismo en internet, pero manejando ese tipo de cyber gangs. Y incluso cuando sale alguna persona, en este caso tengo evidencia de cómo hasta a mí me traen de barquito por ese tipo de cosas, pero para mí lo de menos, ¿no? Postean fotos mías, a veces hacen comentarios negativos, pero esto todavía hace que tengamos cierto engage. Muchas veces incluso se pelean conmigo, así, yo soy una persona que pues ni me engancho, ahí les pongo tonterías y demás, pero me ponen algo así como de, no, mira, que mete a este sitio y que no vales para nada, retírate del hacking y demás, pero hacen engage, contestan los mensajes, muchas veces incluso llegué a platicar con uno que hoy en día está en prisión, con POM, varias veces, o sea, es gente que incluso te contesta por Telegram, también Baphomet, el que ahí ven en ese mismo screenshot, el que agarraron, también incluso te llega a contestar, haces engage, yo varias veces tuve engage con esta persona, entonces es como si vivieran en un submundo, pero pues Telegram no es un submundo, es como una pequeña red social donde ni siquiera tú controlas exactamente la seguridad. Si hay un grupo y parece ser descentralizada o no estar tan mermada como por un grupo muy privativo, que no dé como que los logs a todo el mundo, al FBI, pero pues obviamente a mí explíquenme cómo vamos a ir adentrándonos en ello, pero el FBI incautó precisamente este sitio y incautó un Telegram. Se comunicaban en un sitio que se llamaba Jacuzzi 5.0, en donde estaban todos los cibercriminales, y un día el sitio estaba desactivado, pero también el Telegram. Entonces eso habla de que tampoco está tan seguro. Las agencias federales sí pueden hacer como ese takeover y demás. Incluso crean luego sistemas para hacer como esta vinculación o que puedan recibir información adicional de algún otro researcher, y también les explicaré cómo se hace ese engage. Aquí está precisamente. Cuando hackean y hacen esto, le pusieron FBI-Bridge Forums y crearon esta cuenta que obviamente aparecía como verificada para dar como esta diferenciación, y fue cuando hicieron exactamente el takeover y también el sitio se veía con estos logos federales. Bueno, pues yo aparte les mandé y les dije, miren, saqué mucha información de Bridge Forums, le saqué muchos IPs, obviamente algunas están detrás de la VPN, pueden estar utilizando Tor, pero pues lo hacen para hacer esto del cibercrimen. Nosotros hacemos también estas labores en Latinoamérica y aquí están los logs. Entonces ahí es donde puede hacer esa especie de colaboración. Luego hay que entender mucho lo que puede llegar a suceder en Internet, que es recolectar información falsa o que te quieran desviar este tipo de personas como los Mexican Hackers Mafia, que es lo que mucha gente cree, que incluso dice que sabe mucho de doxing y demás, y tienes que ser muy, muy súper acá, y sí, pero hay que de repente investigar. Yo lo que hago es como marcar, agarrar, es ser un verdadero situación de darle como un seguimiento, de incluso decir, bueno, ahora yo voy a investigar si ese rostro corresponde a estos nombres, o simplemente es un usuario que me quiere desviar por otro lado que no tiene nada que ver con la situación. Es donde también distingues un poco la verdadera inteligencia, o hacer o SIN o Intel, a solamente pues comerte el dato. O sea, si yo llevo siguiendo estos grupos bastante tiempo y un día se desaparecen y ahora ya actúan como bajo perfil, y yo tengo mucha gente como que haciendo hunting y diciendo, oye, ¿qué pasa con ese grupo? No, pues ya ni se conectan. No, pues como que bloquearon sus cuentas y ya no hablan, están muy tranquilos. Y no, obviamente uno sabe que cuando el FBI detiene estos sitios, ellos como uno posteaba con este nick de Pancho Villa y el otro con el nick de Buda, ya sabían que los teníamos muy, muy tagueados. ¿Cómo los teníamos tagueados? Por esta situación. Primero son aquí normales, pero hoy iremos avanzando y hay algunos leaks específicos de este usuario donde se le dan seguimiento porque está involucrado en hackear muchos sitios, ¿no? Al momento, obviamente, cuando yo veo esto, entonces, esto que están viendo en pantalla, obviamente, no lo crean, o sea, es información para disuadir y llevar las investigaciones por otro lado, porque los cibercriminales ya sienten muy cerca los pasos
entonces necesitan hacer como que tú te muevas al lado contrario y que vayas a las personas que pues no son, luego vas a perder tiempo, puedes perder hasta recursos, o puedes hacer una falsa difamación si eres un mal investigador y luego ya de plano estar atacando mucho a una persona sin tener las pruebas necesarias, pues caer en la difamación antes que en otra cosa. Entonces muchos investigadores vieron como que, es que los doxearon, y no, desde que los doxearon ya no hacen nada y demás. No, eso es un falso doxeo. Luego, de hecho, ellos mismos se burlan y ponen así de, y me insultan a mí, en eso está muy interesante. Dicen, Héctor, siempre ha sido nuestra perrita, te comiste toda la cuestión de Versace y el falso doxeo, jajaja, jajaja, jajaja. Pero antes de que hicieran esto, ya mi intuición me había dicho como, no, ¿sabes qué? Esto está totalmente desviado, pégale a este usuario, checa bien la situación y háblale, porque yo agarré y a todas esas personas que agarraron les dije como de cierta manera, oye, está pasando esto en la red contigo, como te están difamando, haciendo ciertas cosas, y noté ciertos contrastes en personas que me parecieron como de no, realmente no creo que sean estas personas, por los tipos de perfiles y el cómo contestan, y estos mejor bloquearon sus cuentas para desaparecerse. Bien, ¿por qué? Porque eso nos llevaba a este profesional. Entonces yo marqué a la empresa atento, hice algunas situaciones por ahí, eso sí marcando directamente, ¿no? Por teléfono, no crean que lo hice con superpoderes, y aparte vi algunas otras situaciones de los si me coincidía un poco el perfil o no. Aún lo tengo bajo investigación, no lo puedo descartar al 1000%, pero me resulta que este puede ser falso, como lo dije, porque confiar en falsos o sinceros o en un perfil que dice que eso es sincero, pero te da datos y nunca tuvo un historial anterior, o sea, nunca fue un investigador, ni una persona de ciberinteligencia, ni alguien de las fuerzas federales, ni un hacker, ni en la parte de ciberseguridad, nada. Simplemente aparece un perfil un día, como este, de Versace, y te dice, ve tras estas personas, esos son los rostros. Pues no, porque tú precisamente ya tienes ciertas operaciones contra estos grupos de mucho tiempo, y lo que menos te vas a tragar es el primer rostro que te den. Entonces aquí descartamos, pero bueno, ahora seguimos viendo más sobre el grupo de ciberdiligencia. También hackeó a la PGR. Si nos damos cuenta de cuántas agencias federales han hackeado estos grupos, la cantidad es totalmente infinita, o sea, es demasiado los grupos que han hackeado de manera lamentable. Vean incluso cómo manejan los leaks. Son leaks de 1 GB y dice parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Antes lo hacían todo esto, pues de forma un poco, no digo anónima, porque ellos pensaban que nunca iba a caer Breached Forums en manos del FBI. Mucha gente pensaba o subestimaba a ese usuario que ya les comenté hace rato, de Baphomet, de que tenía unos DevOps maravillosos y que se la sabía cómo cuidar su IP y demás. Y finalmente fue lo mismo, por todos los delitos que hizo. Pero aparte, por eso les pegué 2 imágenes adicionales, porque hay algunas bases de datos y herramientas para OSINT que puedes utilizar, como ese TelegramDB SearchBot o telegramdb.org. Pueden ir a ese sitio y contiene una base de datos de 11.3 billones, chats y demás, pero eso te lo rentan como si fuera una especie de bot. Entonces también, si tú lo que estás haciendo para, como ellos, robar los datos, venderlos, manipular accesos, extorsionar gobiernos, liberar datos de quien quieran, incluso mucha gente está empezando ya a liberar videos, o sea, cada vez se pone muchísimo más nube. Yo creo que esto ya está a punto de tronar, solo ocupa un empujoncito y también por eso que se lo estamos dando, pero ya veo muchos videos que están vinculando que esto es algo bastante grande, más de lo que creemos, en los dos casos incluso, porque es un grupo de personas que por pendejada, no sé, la verdad yo los provoqué bastante, pero no pensé que fueran como hasta unirse con tal de atacarme, porque eso ya es asociación criminal. Eso habla de que, como siempre lo hemos dicho, de repente no tienen mucha perspectiva de qué son los delitos o no y qué es más delicado que otra cosa. O sea, a lo mejor por andar de cárdeles y demás y robando en internet, no los agarran, porque seamos sinceros, en México no es así, pero ya con la cuestión de crimen organizado o ese tipo de asociaciones tan grandes que luego extorsionan como que políticos, empresarios, y se hace muchísimo rollo a un nivel muy, muy alto, ya es de interés de cualquier persona. Pero bueno, hay un pequeño tip para que anden de osinteros con esa herramienta de TelegramDB. Y bueno, estos grupos, lo más ridículo es que así son. Aquí otro grupo, que fíjense, dice Procuraduría General de la República del Salvador, pero abajo dice PGR El Salvador, o sea, todavía usurpan como tal el nombre. Pues en Telegram como que no está muy regulado nada de eso,
pero le ponen como tal ahí abajo, info, ciberinteligencia CB. Era como para que todo, es que está muy idiota esto, pero es como si yo tuviera un grupo criminal, que ahora lo están viendo que sí son, y pusiera un hashtag para que me siguiera, ¿no? Sí, pero para que me siguiera el FBI o me siguiera la policía y luego me encarcelara, así de, todo lo que haga le voy a poner. En el caso de Anonymous es diferente, porque hasta cierto punto ponen Anonymous, pero puede haber en cualquier parte del mundo, no está centralizado, pero si le pones ciberinteligencia CB, pues obviamente eres del Salvador, lo único que tengo que hacer es como buscar a las autoridades de ese país y le pones Mexican Hackers Mafia, pues obviamente sé que eres de México, tengo que como hacer vinculación con ese país y sé que hay autoridades federales como el FBI que ya tienen estas IPs o que ya tienen vinculados o pueden facilitar esta información hacia ONGs o hacia otras instituciones para que puedan hacer esta vinculación en dado caso de que sean personas negativas. Ellos obviamente utilizan cosas como para cambiarte la voz o para llamarte y hacerte cosas. Mucho tiempo hicieron el tipo como de extorsiones hacia nosotros, pero pues no te afecta, o sea, me marcaban a veces, hasta que pues puedes bloquearlo en el teléfono o hacer algo así. Y me decían como cosas tontas, pero con diferentes, que como marciano, como robot, o como una persona tipo de, o como de esas voces como feas que suponen que te van a dar mucho miedo, ¿no? Esas llamadas, pues me daba risa, ¿no? Decía, son estos pendejos de aquí, de Lost Team y de ciberinteligencia, pero en algún momento, y esto es lo más interesante, quizá del contexto de esta presentación, estas personas se unen a veces para atacar. Es como si quisieran juntar a todos los enemigos y echarle montón a una persona, pero en este momento hacen la acción criminal. Entonces vinculan los grupos y hacen algo que todavía es más pues delictivo. Aquí está obviamente la representación. Eso fue apenas ayer. Qué bueno que me tengan en sus mentes. Les mando un beso desde acá, desde mi presentación. Fíjense, aquí pusieron una foto mía y le ponen ahí, porra con cabello. Dice, reglas, si quieres realizar alguna venta, comunícate con los administradores para que validen lo que ofreces. Dear Researcher, tarde o temprano te investigaremos, bicho. O sea, así como decir, eres investigador, te vamos a investigar. Así como, ¿qué es eso, no? ¿Qué tontería? Obviamente ellos son los que se esconden detrás de los avatars y por eso les da tanto miedo, porque con que tú llegues a saber su rostro, su dirección, lo doxies un poco, a ellos les da mucho miedo y empiezan a hacer muchas cosas, pero en este caso, pues engañaron a las personas, que es como una premier, para que ya también no se vayan por allá, se ven medios tontos, todos los que están entendiendo de, oh, ya les dio miedo, ya bloquearon sus cuentas, ya no van a hacer nada. No, esto lo hicieron para fingir que bloqueaban sus cuentas y que ya no hubiera un seguimiento, porque ellos realmente tienen miedo de que se sepa quiénes son y mandaron algunos perfiles, ahora sí que a poner en internet para que nuestra atención se fuera directamente sobre estas otras personas que posiblemente son inocentes o a lo mejor les tienen coraje o algo por la misma situación, entonces quieran desvirtuar la investigación. Pero aquí está, ¿no? Que es realmente lo que hacen, pues vender estos leaks. Y aquí precisamente dicen que contra los researchers, contra las personas de Intel o contra las personas de OSINT, tienen un coraje ciertamente especial. A ver, déjame más checar que todo va bien. Todo aquí colapso. Bien, seguimos. Aquí es el ejemplo de otro tipo de cosas que han hackeado, como Qualitas. Qualitas, pues es ahora sí que competencia de GNP. GNP también tienen todo eso. O sea, se dedican a como si fuera algo muy básico, estar robe bases de datos. No solamente esto, acceso a sistemas donde eso sí los venden más caros, como para poder a lo mejor alterar algún dato de alguna fiscalía, de algún juez, para que gente haga como cosas corruptas o pueda entrar en sistemas. Entonces, propiamente, aquí es como los black hats, que en realidad más que ser hackers black hats, por el tipo de cosas que hacen, sí serían completamente crackers, la palabra. Porque incluso un black hat tiene más el contraste de repente poder hacer alguna cuestión negativa y hasta incluso pagar con ciertos meses o lo que sea y luego reivindicarse, pero no es lo mismo a entender que estás haciendo ya cosas a alta escala y que incluso estás buscando tener más y más y más miembros, que es como estar reclutando
para, pues ahora sí que el cibercrimen como tal, y eso con el tiempo pues va a ser más complicado. En la siguiente, por ejemplo, se nota que están exponiendo la base de datos de Oaxaca y del gobierno. Esto lo quiero ligar porque vienen unos slides donde tomará más sentido, pero la policía de Oaxaca fue hackeada, incluso la policía cibernética, por ese tipo de bandas. Y si yo fuera de ese municipio, el como hacer ese tipo de cosas te da cierto poder de que a lo mejor hasta puedes ver quién está ahí, quién no está ahí, de forma local y tener como esta información sobre los ciudadanos. Expone también tus intereses sobre ciertas áreas. Es algo que no deberían de hacer los grupos de cibercrimen, pero a veces van muy sobre sus objetivos y sus agendas, y se nota como si tuviera las bases de datos y las dependencias, las vas mapeando todas las que han hackeado como si fueras una especie de OSINT, y se abre como que el pulpo de dónde se va siguiendo la ruta, y te das cuenta que algunos son de esta zona, algunos son de este municipio probablemente, o algunos son de este otro municipio probablemente, porque hackearon la universidad y como 40 dependencias de ese municipio específico o de ese estado. Entonces te van dando las zonas que debes ir cuidando con respecto a los ciberdelitos y por dónde ir tejiendo la investigación. Aquí está otra cosa que hicieron, lo de hackear a Iztapalapa. Y bueno, también lo mismo, ponen el example, pero quise poner esta porque, bueno, sé que mucha gente es de ahí, entonces esto puede tener un poco de más connotación. Y me llamó mucho la atención la cantidad de gigas de información, quedan 230 gigas de información. Aquí ya para que vean que sí se habla de intrusión telemática penada por el Código Penal Federal. O sea, sí es exactamente un ciberdelito, ya no es algo, ahora sí que como de, ay, sí creen que estén haciendo un delito, no, no, obviamente es un ciberdelito. Y dice 230 gigas de información de la alcaldía, código fuente, y también para que pues la alcaldía cuide su información de, ahora sí que los ciudadanos, porque se llevaron todo, archivos confidenciales de la alcaldía, lo explican como tal ahí, bases de datos, y le ponen que son así como que todos los registros de todas las bases de datos y ponen un ejemplo de que tienen esos datos para ahora sí que como mofarse o burlarse de la seguridad de estas dependencias, pero aquí para nada, ni son researchers, ni son hackers, ni son pentesters, y ya están robando la información de ciertas dependencias específicas. ¿Para qué? Para estar haciendo como lucro y estar robando y luego intercambiando esa información. Lo que más les importa son los datos, porque en algún momento pueden hacer robo de información o escalarla de cierta manera que les monetice o intercambiársela a cierta persona que tenga un proyecto y necesite datos de ese tipo de localidades o de estados. Ya se imaginarán para qué, ¿no? Ahorita que estamos en épocas de elecciones. Otra cosa que hacen es el spoofing call, por ejemplo. Y aquí simplemente, como lo había mencionado antes, quise poner como el diagrama para que se entienda cómo falsan las llamadas. Esto lo hacen también para acompañar todo lo que hacen de los leaks con habilidades, eh, que lo sé, porque tratan de desligarlas, como si ahora el grupo de ciberinteligencia ve, que son cibercriminales, los mismos de Lost Team, que evolucionaron, antes estaban dedicadas a hackear redes sociales y a buzonear o hackear WhatsApps. Y van así como que monetizando y cambiando para cosas obviamente cada vez más violentas o más negativas, pero así es como hacen esto. También le meten mucho al carding. Carding, como se ve hasta atrás, ahí dice, pueden ver cómo se postea pues toda la información. Obviamente está cubierto para que no vaya a haber problemas de censura y demás. Y luego vinculan usuarios de estos grupos, como el que acaban de ver ahí, que se dedica a hacer los ataques de negación de servicio. Y vinculan a grupos como Ciberinteligencia El Salvador con el hackeo de Chivo Wallet. Esa es la otra imagen que puse por ahí, que para que pudiera quedar todo en la pantallita, más o menos así lo acomodé y que pudiera dar cierto sentido. Esta gente más, y sí le mete al carding, pero ya están sobre otro tipo de activos como los bitcoins. Entonces, si yo soy del Salvador y tengo mi grupo que se llama Ciberinteligencia SB y hackeo Chivo Wallet, pues esto me beneficia porque me hago de todo ese recurso ilícito de bitcoins para poder estar incluso pagando a personas como este muchacho que se ve ahí, el que se pone Terken 66 y le pone Terken servidores, así como tal, como si fuera una empresa, ¿no? Él acá muy empresarial, el muchacho no salió, te pone su Tox ID, pero te da una forma de contacto, ¿no? Para que lo contrates
para que pueda hacer el ataque sobre todos los sitios. Ataques como el que ya vimos anteriormente, que hacen ciertos grupos y que luego nos damos cuenta que cuando pegan las capturas de pantalla, porque son un poquito tontos, se prestan los servidores o en el grupo de ciberinteligencia hay cosas de Mexican Hackers Mafia, se hablan entre ellos. Si otra persona de mis haters, como fue hace poco los de Hacking México, de Colectivo DLR, Andrés Torres, se une con ellos también, pues se hace todavía más asociación delictiva y esto se vuelve muy representativo porque cada vez amarra más la investigación y notas que se dedican a un montón de cibercrimen. O sea, y eso es obvio, como cuando ya brincaste la barrera de estar como que robando, supongo que le vas aumentando de nivel, a lo mejor una vez te metiste en una casa, o la primera vez te robaste una cartera, ¿no? Y luego vas por una casa, luego vas por un carro, a lo mejor luego ya quieres una mansión, luego ya quieres hackear un gobierno, luego ya quieres hackear así todo el Bitcoin del mundo, o sea, empiezas como con ese tipo de situaciones. Como hay muchas debilidades técnicas, ya lo sabemos, en el mundo de la ciberseguridad y en el código fuente, estas personas haciendo ciertas técnicas rápido pueden llegar a que sea posible, incluso de todo un sistema o de toda una dependencia o de toda una situación, robar todo, como ya lo vieron. Como me llevé todos los gigas, ¿no? Todos los gigas que pude, no solamente un archivo. Luego también, esto también es medio ridículo, pero tratan de hacerlo por todos lados, a veces no tienen un contexto de hasta dónde llegar, o sea, no saben que son cibercriminales o quizá tampoco les va tan bien como realmente quisiéramos entender, ¿no? Y por eso ocupan tanta promoción. Aquí está por WhatsApp, que dice, hola, buen día, somos Ciberinteligencia SB, y pues tenemos tantos registros, entidades, empresas, exigimos tanto en Bitcoin, o sea, aquí ya están hablando de ransomware, están haciendo como esto que es tan delicado. Estos grupos de ransomware ya son muy perseguidos en Estados Unidos por el FBI, que ofrece incluso ya recompensas como tal por personas que hacen exactamente ese tipo de ciberdelito. Si no nos dan esto en 12 horas, pues iremos publicando más archivos y pues quedarán en ridículo a nivel nacional e internacional con todos esos datos confidenciales y documentos reservados. Pero imagínense, así es como extorsionaron a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y todavía el asunto es que piensan que mucha gente no va a hacer la Intel para ir ligando más cosas. Fíjense, quiero que noten la otra pantallazo que está por ahí, el que dice Hacker SB, que es Hacker El Salvador, y luego lo ligan con inteligencia SB y dice, ¿quién es ese hijo de puta? Y le ponen, es Mr. Elegante, y está embarrado en el caso de Alejandro. Es algo que publicaremos en unos días, o sea, como jactándose, y ahí se ve el logo de Ciberinteligencia SB, donde está como esa, el que comenta, es algo que publicaremos en unos días, entonces está utilizando este seudónimo para que se vea que operan con ese grupo y que ellos están detrás de las cosas, o sea, tienen como esta forma de admitir los delitos, que parece una burrada, pero así es como no les funciona el cerebro a veces estos lammers y nosotros podemos encontrar más información de la cual ir tejiendo. Y al último le pone a alguien así, Mr. Elegante, y hasta suena, ¿no? Como algo muy acá, ya está ahí pueden buscarlo, yo ya me metí en mucho del caso, como les digo, esto va a reventar bastantes cosas que no creíamos que era tan sencillo. Es como cuando ves la película del estafador de Tinder, que no te la crees, y luego ves esto y es muy parecido. Y desde aquel entonces, cuando yo tuve una pelea con ellos, recuerdo muy fuerte que ya me estaban amenazando de muerte y demás, me decían algo como, es que tenemos mucha influencia y tenemos políticos y narcotraficantes y demás, así, o sea, y yo les decía, pues me vale madre, ¿no? Y de todas maneras van a ver todo lo que les sucede y no saben qué están haciendo y pues finalmente ellos son los negativos, ¿no? Y las comunidades, ahora sí que positivas, tenemos la delantera en todo tipo de colaboración, incluso en las técnicas, en el estudio y en otro tipo de virtudes. Es por eso que ellos siempre te quieren intimidar, porque pues fíjense, algunos de ellos lo ven que esté posteando así su perfil, su cara y demás para ganar esta reputación, ir atendiendo su negocio o irse superando. No, como todos son cibercrimen, todos superan de cuentas como Puntito, HS, Nix, Voz Libre, Ciberinteligencia CB, o sea, no pueden decir como tal su nombre ni poner su rostro.
Y en dado caso que esto se revele, pues sería muy, muy negativo. Bien, también le meten muchísimo al carding, vemos que se dedican a ese tipo de leaks. Uno que me pareció importante, que dice, tenían todo un sistema de monitoreo, hasta mejor preparados que el TSE, porque ellos prácticamente eran el TSE. Entonces se jactan de haber hackeado a Cian, y esta, por lo que vi, es algo bastante pesado en El Salvador, como una agencia muy importante. Entonces, pues, el nivel de lo que pueden hacer estas personas es impresionante. Aquí está, por ejemplo, más de este grupito. Me hicieron por ahí una broma de pagarle a alguien, y aquí logré entrar en sus grupos y que Buda, uno de estos miembros, se burlara y dice, ¿cuánto le pagaste a la chica para hacer el video? Y dice, pues ciberinteligencia, ¿qué no ves? O sea, es como ellos mismos le pagaron, o sea, no inventes. Sí, pone el otro. Y dice, por dos. Entonces, como todo este tipo de personas, nosotros les dábamos mucho seguimiento con los nicks, hasta que paulatinamente ya no se conectan y pierden los perfiles y les da miedo, pues por obvias razones, porque van dejando mucha información. Y al comunicarse entre ellos, luego hacen la vinculación con ciertos grupos, donde esto se vuelve muy grande y se vuelve como una maraña bastante extraña, de la cual no se pueden salir, y ahora sí que no les queda más que correr o decir, ya no quiero hacer esto, mejor me desligo, me cambio de nick. Literalmente le llaman más como enfriarse hasta cierto punto en este tipo de grupos, como de, me voy a ir un año a retirar del cibercrimen y de todas las cosas negativas y no haré nada. Pero pues en el fondo es nomás porque andan haciendo un montón de cosas, ahora sí que bien pasadas. Ya pasaremos algunas cosas también técnicas que les van a servir para todo lo que estábamos hablando de defenderse. En Windows les recomiendo que pongan el Falcon iDriver, que sirve muchísimo para poder checar todas las llamadas de Cisco y todas las llamadas del kernel. El estar haciendo simulación de ataques es importante para saberte defender de ellos. No hay nada mejor que te los hagan. Ahora sí que he tenido la virtud de que así como atacan hacia el gobierno de El Salvador y atacan con estas botnets a hacer toda la historia de ellos como hackers malos y demás, se enojan conmigo, ya vieron, y también atacan mis páginas con las mismas botnets que atacarían al gobierno de Ecuador. Entonces he logrado aprender mucho de esos ataques y defenderme de forma proactiva, incluso de las botnets más poderosas del mundo, cuando están haciendo sus ataques. Porque sí, de alguna manera ya la asociación delictiva en el cibercrimen sí les da acceso a otro nivel de cosas. Tú podrías pensar que no es lo máximo del mundo la botnet que puedan llegar a tener, porque son ahí mocosillos o cibercriminales ahí de veinteañeros que no saben qué hacer con su vida. No, en realidad ya monetizan muchísimo de todo lo que hacen, ¿ya vieron? Se extorsionan por Bitcoin, hacen ransomware, o sea, en este aspecto de, más que el ransomware, primero llegan y directamente roban la información, amenazan más por el leak, no hacen exactamente el ransomware, sino esos 230 gigas que dijeron que sustraen, si no me das cierto dinero a este lugar de Bitcoin, yo voy a agarrar y voy a liberar toda esa información. Pero otra cosa mejor sería tú también estarte entrenando directamente con esto que se llama Atomic Red, donde puedes estar haciendo técnicas de exfiltración, de escalación de privilegios y para Command and Control. Interceptar los DNS también podría ser una buena técnica para todas las peticiones y demás, por estar viendo los historiales. El meterle a todo esto de Metasploit la parte de lo que es el Machine Learning. Y bueno, lo que ya les mencioné, cosas como Telegram DB para hacer los inteo. La respuesta de DOS, esta se maneja con Bro, con Snort, con balanceadores, con IP tables y con ePerf. Y pues directamente puedes estar respondiendo a esos ataques y que no te caigas. Ya hoy en día, por ejemplo, la última vez que me estuvieron atacando estas personas, directamente filtré el ataque y ya no me fue muy afectada la página. Incluso a esas personas se les regresó, se hizo una movida para que
en cierto momento todas las peticiones, en lugar de salir y tener un destino, es como si estuvieras en una especie de loophole continuo y él mismo llegó a caer en su computadora y a que ya no pudiera como tal seguir con ello. Un momento. Bien. Y bueno, para reportar y perseguir estas páginas, tenemos este que se llama Phishing Intelligence Engine. Y también podemos reportarlos en estas listas, como lo es CleanTalk. Para analizar la información, utilizo Cortex y The Hive. Por ejemplo, me llega un email malicioso, hicieron phishing, cuando hacen smishing. Ahorita, por ejemplo, conseguí ciertos teléfonos de supuestamente ciberinteligencia El Salvador y los voy a comparar con smishing que se ha estado mandando como con bases de datos para ver si coinciden algunos de los registros y yo puedo saber si los de Logitech eran los de ciberinteligencia SB, que obviamente ya lo sé, pero más que nada ahora ligar a una persona de afuera ya con una identidad y ver si este usuario o este individuo, ya que tengo su foto y demás y toda su información, incluso su correo y logré sacar una contraseña por ahí, ¿qué más hizo esta persona con esta información? Y también tengo esto de The Fish para seguir teniendo como herramientas para darle seguimiento a lo mismo. Así es como te lo hace The Fish. Te analiza el creador, te analiza como tal exactamente qué organizaciones estuvo afectando. Artif también lo uso para mapear y crear ayuda hacia los CERTs para poder ver las IPs, ver como tal de qué país salieron y checar si hay una asociación criminal de las IPs, hacerles como cierta especie de threat hunting a las mismas y compararlas con las que tú tienes, pero de active defense, o sea, como de acero o sin activo, que es cuando tú tiras de un link, haces cierta ingeniería social y les pescas las IPs, o tienes una especie de engage directo porque tienes conflicto o estás desarrollando algo con los grupos, y luego por ahí les pones una pequeña trampa que ahora sí que dentro de lo más querido por ese tipo de grupos es la base de datos del INE, por ejemplo. Yo les dije, miren, esta es la base de datos del INE, gratis, en un leak, pero la puse en dos lugares importantes, el mismo, porque como sabía que ellos estaban metidos en Breached forums, dije, si nada más voy a sus grupos o a mis grupos a postear esto, no va a tener mucho sentido. Yo necesito postearlo en todos del mismo golpe para tener ese engage directo y que caigan las personas que obviamente están detrás de Breached y luego también poder mapear si estas mismas están en los grupos de Telegram. Pero podría haber herramientas que me hacen esto todavía más sencillo y que puedo meter como herramientas de contención o de análisis o para equipos azules y que me ayuden más a la defensa activa. Lo que no queremos es que nos pasen las situaciones negativas y no tener la evidencia recolectada para poder mapear si esto es real o no. Ahora sí que yo pudiera ir a estas empresas que hackearon como la FGR y demás y pues van a decir que a lo mejor tienen un firewall o que a lo mejor tienen un servidor Apache. Si yo sé cómo utilizar toda esta recolección de información para ver si efectivamente coinciden las IPs o cuál fue la IP que como tal atacó y en ese momento no tenía VPN, puedo llegar a escalar directamente a la dirección o ubicación donde estaba la persona. Los CDRs hoy en día pues son muy importantes, la hacen de antivirus, de antimalware, de IPS, Data Loss Prevention, realmente también te pueden hacer sandboxing y te están generando indicadores de compromiso para que tú puedas categorizar con mayor rapidez todo lo que pasa en este tipo de situaciones negativas contra tu ciberseguridad. Melody Raven, este lo utilizo también como centro de monitoreo, requiere gran cantidad de recursos porque pues te maneja gráficas y demás,
pero puedes estar mapeando pues toda la infraestructura. También está Blue Spawn, lo utilizo también desde el punto de vista defensivo para la parte de Active Defense. Syshardener, esta es más que nada una herramienta de hardening muy sencillita, pero que te jalen todos los Windows. Yo sé que algunos siempre tienen a lo mejor este tipo de sistema operativo y no hay otro que utilices. Entonces, esta herramienta pues es muy útil y pues no es como ponerle un antivirus, sino reducir el espectro o mitigar los riesgos implícitos, mejorando las protecciones que el propio sistema operativo puede tener, como si tú lo llevaras a una seguridad así como de nivel 5, ¿no? Digamos que ahorita estuviera en nivel 2 y con simplemente aplicar algunos parámetros de configuración más específicos y ciertos valores, algunas herramientas o ciertas condiciones que podían llegar a la debilidad de Windows, las prohíbe y te jardiniza o te endurece tu sistema operativo de Windows. La detección de desfases, esto pues, nos ayudaría, imagínense que por ejemplo exista la vinculación, que pronto se dará, para poder ver quién hace estas cosas. Han hecho muchísimos desfases y al mismo tiempo han hecho muchos leaks, entonces están metidos en mucha actividad. Yo podría solicitar que me dijeran cuál es la IP de cuando hackearon al gobierno y ver si coincide con el otro acceso que tuvieron para robar las bases de datos, porque son distintos. Y podríamos darnos cuenta de muchos patrones en común. Pero ahora sí que pues a veces nosotros tenemos un mejor intel que algunas de las agencias como la FGR, que debería de darle seguimiento a todo esto. Firewalls inteligentes por medio de Machine Learning y Deep Learning, es donde ya les estás explicando a tus firewalls. Esto yo lo hago para la detección, ahora sí que de las páginas web cuando me atacan. Tienes un lugar donde te llegan todas las IPs que te están intentando atacar, ¿no? Porque te tiran como una botnet o te atacan. Entonces llegan así cientos de miles de IPs, pero ves los patrones y ves como tal así, tal IP con tal puerto, aunque estén espufeadas o demás, tú creas estos parámetros y le dices, no, pues no quiero bots que lleguen de Indonesia con la terminación de esta IP o que empiecen con 101.12 y vas bloqueando segmentos. En algún momento esto lo hace también conectándose como si fuera una especie de threat map de todo lo que va atacándole continuamente y aprende cómo mejorar la detección de rápidamente lo que podría ser un DOS. Cambia incluso de modo el firewall a ser mucho más restrictivo, o en lugar de ver a lo mejor estar bloqueando cierta cantidad de paquetes, pasa a banear directamente las IPs y prohibirles otro acceso hasta después de 30 o 40 minutos. Entonces tú puedes tomar el enfoque defensivo que tú quieras, puedes ponerlos en cuarentena, podrías mandarlos a otra subnet, pero sí necesitas algo que esté como recolectando la información y que luego puedas aplicar todo esto. Y pues honeypots interactivos, también eso. El honeypot tú lo dejas ahí para que crean que es la máquina real cuando tu intención es precisamente que se confundan y la ataquen, para que recolectes cómo están haciendo o qué es lo que intentan bypassear en este caso. Redeye, también una herramienta muy interesante para la parte de networking y hacer todo este threat intelligence sobre cualquier tema. Aquí estoy revisando, por ejemplo, un vector de ataque. Acá estoy directamente ejecutando un panel de Metaexploit para poder ir brincando y haciendo ataques más efectivos. Mapeando infraestructura. Análisis del malware. En dado caso, pues estos grupos como tal no llegan a tanto. La otra vez hice un script para tirar mi sitio. Hasta ahí llegaron, un script en Python para andarme doceando, pero no es tal que hagan así el gran ransomware y demás. ¿Qué es lo que se hace en extorsión telemática? Y piden el Bitcoin porque lo que hacen es meterse a los servidores principalmente. Tienen ciertos skills destacables desde el punto de vista de web hacking, eso hay que admitirlo, pero no son los grandes programadores, porque si no estarían en otro nivel de cibercrimen, que es lo que hacen grupos de ransomware muy, muy famosos, como Lazarus, por ejemplo, que ya expanden y atacan a ciertas dependencias como tal y roban a ciertos gobiernos, pero no están exponiendo como tal la IP, ni andan en Twitter, ni andan haciendo nada de eso. Al contrario, diseñan una pieza de software, por eso es que son más sofisticados, ahí son más, siguen siendo cibercriminales
y siguen siendo black hats, pero su nivel de sofisticación ya no necesitan presumir o andar haciendo cosas tan sociales porque el mismo software trabaja para ellos. En este caso de ellos, de los grupos que estoy mencionando, no funcionaría, pero bueno, a mí sí me ha servido bastante contra otro tipo de operaciones. A veces sí hemos analizado como tal a grupos que están detrás de un malware y digo, a ver, déjame checar este malware y a qué IPs me lleva o a qué servidores está conectado, y para eso me puede servir Malcom, una herramienta que recomiendo bastante que la tengan, y sí te funciona de igual para Threat Intelligence, pero desde el punto de vista de los desarrolladores de virus que andan por ahí causando mal. Luego resulta que aquí todas las IPs te mandan a China, te mandan a norte de Corea, te mandan a Rusia, por obvias razones, pero llegas realmente a los desarrolladores. Era también para ir monitoreando toda la parte de los incidentes que se van presentando en tu organización, de Field Track, para la parte de Incident Response precisamente, como es el caso de un phishing. Aquí puedes decir, no, fíjate que tuve un problema con un phishing y le quiero dar seguimiento y luego quiero planear el takeover. Puedes hacer varias cosas y gestionarlas. Para gestionar los leaks, esta es muy efectiva. Ahora sí que con esta herramienta es que los traigo a puro pan y agua. Ahora ya lo saben, pero no porque sepan con qué herramienta los estoy traqueando, me la puedan quitar de las manos, ¿verdad? Es técnicamente imposible que sepan dónde tengo mis servidores de Circle A, pero a mí me permite, por ejemplo, ponerle ciberinteligencia ASB a ese tipo de herramientas. O le pongo luego Chilango Leaks, como lo que quisieron hacer los de Mexican Lammers Mafia. Y me sale todo lo que está ligado a eso, usuarios, Pastebin, les doy mucho seguimiento, puedo ver cuándo postearon, dejaron de postear, índices de actividad. Es poder dar como un seguimiento más científico a todo lo que de repente ellos hacen con fines maliciosos y de estar presumiendo día a día. Y es lo que hacen porque a veces ni siquiera tienen un plan necesariamente para lo que se van a robar o los datos que van a extraer o lo que quieren andar ahí desfaseando y atacando y robando bases de datos. Y luego ya se vuelve tanto el problema que supongo que se les hace fácil empezar a hacer cosas como extorsionar, que es lo más sencillo. Si una persona pues tiene miedo, te da su dinero, es una forma como de robar en la que no necesitas quizá muchas cosas técnicas, más que meterte a la cuenta de otra persona, fingir que eres un familiar en apuros y pedir a la propia familia dinero, y así es como hacen muchas veces las estafas. Pero bueno, esta herramienta pues sí, la quise mencionar. Sé que a muchos de ustedes a lo mejor no la conocían. Conozco muchos investigadores y gente de OSINT y de inteligencia que pues obviamente se la saben, y pues creo que es de las mejorcitas para andar buscando. Incluso puede hacer búsquedas en la Deep Web, que eso es también otra de las virtudes de esta herramienta. Una distribución que les recomiendo para la parte de Active Defense es esta, Active Defense Harbinger Distribution, porque incluso no se sabe que hay ciertas distros para todo ese tipo de cosas. O ya les recomiendo también la de Kali Purple, es muy buena, viene orientada precisamente a toda la parte defensiva, la parte de blue teaming, incluso avanzado. Les recomiendo también mi proyecto propio que se llama OpenSOC, ya estoy actualizando más los scripts, pero de cualquier manera ahí hay uno ya en la etapa alfa dentro de mi GitHub que te lo bajas y no te da ningún error y te lo instala perfectamente, de preferencia sobre cualquier Ubuntu, que es lo que se sugiere, porque tengo algunos elementos como Suricata, como OpenSense, y muchas herramientas de open source unificadas desde el punto de vista también para la protección proactiva de tus activos de sistemas. Me refiero de que no tengas que protegerlo por medio de host, sino que esté descentralizado, esté en internet, y en lugar de tener tantos antivirus y que la carga de trabajo de las máquinas sea tan grande, eso lo puedes cargar a los servidores VPS o el cloud computing, que pues todo el tiempo está ahí operando para ti y puede hacer mejores trabajos desde el punto de vista proactivo. Porque el esperar que te llegue un DOS, te ataquen mucho los sitios, que caigas en un phishing, o que no le des clic a las cosas, que es lo que me da mucha risa, que sugieren muchas agencias como de tenga cuidado, analiza las URL, o sea, no, es mejor tener, si crees que el usuario no tiene la capacidad de discernir entre si es un phishing o no,
mejor ponerle una herramienta que filtre las URLs maliciosas y que vaya a buscarlas en distintas bases de datos que puedan haber reportado phishing en el pasado o que estén conectados a estas casas de antivirus que envían los reportes y distintas agencias que también se dedican al combate del malware, que comparten información por medio de las APIs y te dicen, no, esto ya era desde antes, porque esta IP está vinculada a todos estos binarios que tienen que ver con malwares. Y así es como te das cuenta que estos grupos, luego que hacen malware o cosas negativas, no era el primer malware que habían hecho, sino que habían creado 15, 30 o 50 malwares en el pasado por todo el seguimiento que le estás dando. Para aprender más, le recomiendo estos libros. El primero es el más avanzado, que tiene que ver con específicamente este tema. No he encontrado otro. Si encuentran otro mejor que este, pues sin duda mándenme un email o recomiéndomelo por Twitter, que es Offensive Countermeasures, The Art of Active Defense, que es como el arte de la defensa activa. Y defensa activa, pues se ve ahí como, es como si quisieran ahí un barquito quererte atacar y luego resulta que sacas cañones más grandes, ¿no? O que te quieren ganar una competencia con un auto que pues tiene menos caballos de fuerza y obviamente vas a competir mejor tú, o que seas más táctico. Desde mi punto de vista, al ser white hat y combatir a estas personas que andan detrás de un avatar, detrás de un grupito, que te tienen que atacar en un montón o que tienen que hacer muchas cosas como negativas, es más fácil tú poder llegar hacia ellos. O sea, tienen más puntos de quebrantar, y de cómo tú puedes hacerles mejores técnicas. Incluso pues ellos no tienen páginas web ya ahora. Cuando peleé, por ejemplo, contra Lush Team, antes de que evolucionaran a Ciberinteligencia, se ve que ahora ya roban bases de datos y esto mucho incluso lo aprendieron del combate con nosotros. Antes eran más como niñitos que se dedicaban a hackear redes sociales, como que sufrieron esta frustración de que los destruyéramos la primera vez por ser Lush Team, y cuando cambiaron a Ciberinteligencia, ve como veían que yo estaba detrás de la situación de los leaks, fue como de, no, pues es como que esto, vamos a hacer esto, y yo así de, ¿qué tiene que ver? Los agarraron y ellos ya empezaban a robar las bases de datos. Ya no era una labor de ciberinteligencia como de estar reportando a las autoridades, no, es como me pongo el nombre que suene como más ético. Eso a mí sí me da risa, pero creo que hay gente que sí se puede ir en la finta. Parece tontería, pero sí hay gente que puede llegar a creer, como dice ciberinteligencia, realmente lo hagan. Y en vez de que le pongan cibercriminales Salvador, pero pues se me hace una reverenda tontería que puedan llegar en estos enfoques y que piensen que solamente por eso las personas van a voltear a ver hacia otro lado. Y por resulta que así como ellos en un inicio se jactaban de mandar infiltrados, luego le mandamos muchos infiltrados. Esas técnicas funcionaron también contra Mexican Hackers Mafia, los cuales les mando un saludo también, pero no se dieron cuenta que teníamos muchísimos infiltrados. Pensaron que solamente era un infiltrado y que al haberlo detectado y expulsado ya no iba a suceder nada, pero le hicimos creer que, y ver más bien la realidad de que muchos eran infiltrados y que no tenían un nivel de confianza, y eso hace que te desmanteles y mejor veas esto como algo peligroso. Bueno, para los de defensa, Blue Team Field Manual, para los que quieren ver más la parte de las gráficas, todo lo que mencioné mucho de Hive, el Thread, Intelligence y demás, con Kali Purple, OpenSOC, estas recomendaciones que he dado, se puede manejar bastante, y pues siempre está orientado también a gráficas, ¿no? Que metas todo esto en Splunk, que metas esto en Kibana, que puedas analizar todos los logs de formas unificadas para poder mapear por dónde están atacando y tener como estas gráficas al final. Si fueron como una injection, si fueron intentos de alguna cosa como una inyección de SQL, si te inyectaron un parámetro por HTTP, o están intentando hacer director indexing, o te tiran exploit directamente con alguna cosa automatizada. Bien, pues ahí tienen mi correo, mi recomendación, porque luego pues no la siguen, no te portes mal, en la prisión de Wi-Fi. Cada vez están más cerca en México de que esto sea posible. Ahorita pues lamentablemente todo viaja en otra dirección, pero con el tiempo la ley de ciberseguridad o algún contraste que nos haga sentido, porque yo sé que hay muchos activistas como los de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, a los cuales mando un saludo, que sí, cuando salen ciertas perspectivas negativas o leyes que van más hacia la censura,
o hacia quitarnos la privacidad, pues hay que combatirlas, como fue el caso de pues, militarizar el Internet, como lo que quería López Casarín, que finalmente ya se vino para atrás, pero puede haber a lo mejor algún intento mejor o natural si es que hay algún problema que se deba de combatir, como lo es el ciberterrorismo, de una forma organizada y pues con una perspectiva más amplia, ¿no? Y ahora sí que, ¿alguna pregunta por ahí? Yo te decía, bueno, ya han tenido ustedes a buscar como tal ciberinteligencia y van a notar que también están haciendo contra la PGR, contra abogados, contra muchas distintas dependencias, cada vez peor porque están saliendo muchos rostros, hay gente que pues obviamente también les trae el ojo encima, pero es bastante lo que han hecho. También aquí está Star, que también fue afectada por este personaje, Volaris, cómo ofrecen datos de alcaldías, como es el caso de la alcaldía de Santana, el gobierno de El Salvador, y más información hasta que lo que ellos pretenden hacer, que también es denigrante, ofrecen estas bases de datos para detección, para hacer doxing hacia otros pues, rivales políticos o lo que sea. Hacen como sus sistemas o sus bots en Telegram para que cuando le preguntan un dato sobre una persona específica y conjuntan 30 o 50 bases de datos de ese país, cuando haga los queries sean muy efectivos y te pueda regresar la información, como es aquí lo que se ve que ya están llegando, solo se les está quedando la olla, como digo yo, porque están dando de repente a... ¿Les gusta esto, por ejemplo, de salir en los diarios? Algo que les hacía a las personas. Tener 5 millones de datos de salvadoreños. Como mofarse, y dice, el grupo ciberinteligencia se ve como tal, ellos salió en el diario de hoy, extrajo los datos y hackeó las páginas oficiales del gobierno, entre ellas la del ISSS, RNPN y Hacienda, entre otras. Y bueno, esto, pues para la persona de El Salvador, lo siento mucho, no se preocupen. Aquí en México tenemos, pues ahora sí que el mismo problema con Mexican Hackers Mafia, que se unió a hacer esta cosa de los Chilango Leaks. Y los nuevos Chilango Leaks, donde muchas personas dieron prioridad a esto, pero pues así como ¿no? Hackeaban a quien fuera. Esta fue de 2 terabytes. Imagínense la información de todos los estudiantes de México en manos de este tipo de grupos de cibercriminales. Y lo mismo, ¿no? Salir en el periódico para poder tener mucho ego y decir que son muy buenos. Pero ya cuando les pasa algo así, es cuando pues ya no les da tanta felicidad y obviamente tienen que optar por esconderse un rato del internet o lo que hicieron con ese usuario que no sabían, uno de los que hackearon, pero que era Versace. No. Bueno, lo tengo, ya ese ya lo mostré, lo puedo volver a repetir, pero te das cuenta que por eso la urgencia de llevarnos por otro lado, ahí sí, así que les mando un saludo a mis demás amigos investigadores, pero con estos detalles, porque todo el mundo ya estaba convencido que por culpa de este usuario, que es Versace39, al haber posteado esto, iba a confundir la investigación que teníamos o que ya pararíamos porque habrían dicho lo que ellos querían pensar como de, que piensen que ya nos expusieron y que ya nos atraparon o que nos dio miedo y que ya nos desactivamos y que nos olviden. Y al rato cambiamos de nick y nos volvemos a asociar y esto vuelve a circular. Pero pues cuando ya tienes mucho seguimiento de un grupo que antes era Loshim, luego el Ciberinteligencia Salvador, a lo mejor después de esto
desaparecen un rato ambos grupos y se cambian los nombres, siempre regresarán, incluso con una perspectiva cada vez más negativa. Por eso insisto que a veces nosotros como grupos que no somos fuerzas del orden, desmantelamos a estos grupos, pero el enfoque principal debería de ser pues de atraparlos, juzgarlos por los delitos telemáticos que cometen, impedir que esas personas pues obviamente puedan seguir cometiendo infinidad de otro tipo de cibercrimen que en algún momento pueda convertirse en ciberterrorismo y sea negativo para todos nosotros. Pues bien, creo que puedo regresar. Si no hay ninguna pregunta, pues ya cerramos. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a la ciberseguridad? Ley de ciberseguridad. No, pues crear una nueva. O sea, tienen que crear una nueva. En algún momento nos invitaron a nosotros a la Cámara de Diputados, pero es que cambian de propuestas. O sea, en eso sí yo no me meto. A mí no me gusta al mí la política. Se me hace algo como no muy honorable. Pero sacan algo y dicen que se apoyan entre ellos y luego la echan para atrás. Y para atrás. Porque están muy mal hechas. ¿Por qué están mal hechas? Porque a veces hacer sentido de que hacen inclusión en las personas, ¿cómo que incluirlas? Sí, es que consultamos a 3 agencias o a 3 empresas, eso no es realmente un sondeo como para poder dar una ley, y esas personas no están capacitadas ni primero en lo que es ingeniería informática, sistemas operativos, redes, algo de ciberseguridad como tal, para poder hablar sobre la materia. O sea, tendría que ser una persona que primero estudie sistemas, que sea muy buena para la ciberseguridad y que aparte sea abogado o sepa de leyes. O sea, tendría que tener las 2 habilidades, como un hacker que también haya estudiado derecho, para poder tener este tipo de perfiles, y mucha consulta social con ONGs y otro tipo de agencias o institutos para que pudieran realmente mejorarla a que pueda llegar a ser aprobada y que tenga cierto incentivo también de que la ciudadanía sienta que le beneficia este tipo de cosas, no que solamente la hacen para tener un monitoreo excesivo o para estarnos controlando. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Debug. Ahora sí que sé que estamos cansadísimos, hemos estado 2 días a tope, ahora sí que desvelados, metiendo muchos ponentes, conviviendo con todos, sincronizando horarios, haciendo que eso sea una experiencia bonita para ustedes desde casa, el compartir información, aprender algo del mundo de la ciberseguridad, poder contactar con los ponentes, hacer preguntas, que ellos se sientan como con cierta cercanía. Le agradezco, como dije otra vez, muchísimo a Debug porque fue prácticamente mi brazo derecho, junto con Alex en esta edición de Jaulacón, que nos permitió muchísimo. De igual manera también pues Javier se integró para esta actividad de una manera ahora sí que muy significativa. También te mando un fuerte abrazo. Estuvo ahí contestando, involucrándose en las preguntas con los ponentes, haciendo como esta dinámica, y pues también a todos mis demás compañeros que del grupo élite que pueden o no estén a veces en las mejores condiciones para estar apoyando todo el tiempo. Yo sé que todos tenemos muchísimo trabajo, eso es parte de nuestra actividad altruista, aparte de los negocios que cada quien tiene, las empresas que todos nosotros sustentamos de forma individual. A todos los asistentes, al Tecnológico de León y pues a todos que están ahí en casita, un abrazo a todos, muchísimas gracias, happy hacking, nos vemos en otra edición.